Mis hermanos, buenas noches. Glorificamos el nombre de nuestro Dios Todopoderoso, porque nuevamente estamos aquí para alabarlo y bendecirlo. Porque yo sé que usted ahí, donde está, usted ya está preparado para oír la voz del Altísimo, del Santísimo, del Gran Yo Soy. Y como usted está preparado, usted es una alabanza delante de Dios. A Dios eso es lo que le agrada, cuando ve a su pueblo atento a oír su voz. Así que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, yo declaro que en usted hay reverencia a la presencia de Dios. Porque aún así, cuando usted nada más está viendo una prédica a través de las redes, recuérdese que en ese momento, cuando el Señor empieza a hablar, mis hermanos, su presencia desciende. Ahí está Él. Recuérdese que el Espíritu Santo es omnisciente, omnipotente, y está ahí con usted y está aquí conmigo. El Espíritu Santo ya se derramó, así que vamos a tener reverencia a su presencia. Usted ahí se va a sentar, se va, mis hermanos, o si usted ya está ahí acostadito y usted cómodamente, pero no se va a estar levantando, no va a estar yendo de un lado a otro, sino que va a poner atención a su palabra, porque el Señor hoy le trae una enseñanza que a través de esta enseñanza, mis hermanos, nuestra vida cambia, nuestra vida es diferente, porque la palabra es poder, la palabra es transformación, y Dios quiere una transformación para su casa, para su vida, para los suyos, y lo declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque es nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Yeshua HaMashiach, el que nos lleva a toda verdad, porque Él es la verdad. Amén. Así que oramos para que el Espíritu Santo haga las cosas preciosas y maravillosas que esperamos que haga en su vida y en su casa en este momento. Padre, en este momento estamos ante tu altar, Padre Celestial. Nos presentamos, Señor, como ofrenda, como un perfume delante de ti, Señor, en obediencia y en amor, Padre. Venimos delante de ti a decirte, amado Rey, que nosotros, Señor, te necesitamos. Te necesitamos de una manera, Señor, especial, Padre. Padre, llega a los necesitados, llega ahí donde están mis hermanos. Llega, Señor, aquí donde estoy yo, Padre Celestial, a abrazarnos, Señor, con tus brazos, Señor, preciosos. Señor, abrázanos con tu amor, Señor, para que en este momento, Señor, declaramos que el perfecto amor de Dios echa fuera todo el temor y también, Señor, a cubrir la multitud de faltas que hemos tenido delante de ti, Señor. Porque tú eres un Padre amoroso, un Padre, Señor, que nunca vas a dejar a tus hijos, Señor, porque nosotros declaramos, Padre, que somos tus hijos, amado Rey. Señor, no solo, Señor, somos tus siervos, sino que somos tus hijos, Señor. Y nosotros queremos también ser tus amigos, Padre, para nosotros saber, Señor, todo lo que tú, Señor, estás por hacer, Señor. Para que nosotros, Señor, estemos siempre conectados a esa vid que eres tú, mi Cristo amado. Gracias, amado Rey, gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mis hermanos, por la mañana yo daba un tema que se llamaba el verdadero ayuno que edifica y agrada a Dios. Fíjense que yo no pensaba seguir este tema, pero el Señor hoy en la tarde nuevamente me hablaba y mis hermanos, el Señor me daba otras citas bíblicas donde mis hermanos tenemos que saber cuál es el verdadero ayuno que a Dios agrada y lo que nos edifica, porque muchos de nosotros no lo sabemos. Entonces vamos a leer ahorita en Isaías 58. Por la mañana yo leí Daniel 1:8 al 20 y también, mis hermanos, leí Lucas 4 del 5 al 7 y también leí Primera de Corintios 9:27. Entonces, si usted quiere saber más de este tema, vea la prédica que se dio por la mañana. Así usted está como llevando la secuencia de lo que esta noche el Señor también me puso a decirle. Entonces vamos a volver a leer
Isaías 58 del 1 al 12, porque yo quiero que entendamos qué es para el Señor, mis hermanos, un ayuno que Él a nosotros como sus ungidos, su pueblo que decimos ser y también sus hijos, cómo es el ayuno que Él demanda. Fíjese que en muchos lugares, en algunos países, han convocado, mis hermanos, al pueblo a ayunar, porque si usted se recuerda, cuando Nínive, mis hermanos, se le anunció de que ese lugar, el Señor, mis hermanos, lo iba, podríamos decir, a desaparecer, ¿verdad?, de la tierra, mis hermanos, se le fue encomendado, mis hermanos, a un siervo a que él fuera a anunciarles y a decirles lo que el Señor pensaba hacer. Y sabe que cuando él lo hizo, mis hermanos, que este siervo fue Jonás. Que Jonás, mis hermanos, si usted conoce la historia, Jonás no quería hacerlo, porque Jonás miraba lo que ellos, mis hermanos, hacían delante de Dios, todos los pecados que ellos cometían. Pero mis hermanos, el amor de Dios es tan grande, tan infinito, que nosotros tenemos que aprovechar ese amor que es perfecto, que es el amor de Dios. Entonces, mis hermanos, Jonás, si usted lee la historia también de Jonás, él, mis hermanos, agarró otro rumbo y él no quiso, mis hermanos, llevar el mensaje. Pero yo le digo algo, yo sí vengo esta noche a traerle ese mensaje a usted. Yo no quiero ser rebelde delante de Dios, sino que yo tengo que creer y también saber que lo que mi Dios está hablando es, mis hermanos, de que Él lo único que quiere es que ni usted ni yo perezcamos, mis hermanos, porque son tiempos, son momentos donde el Señor, en este momento, mis hermanos, está preparando a su pueblo para todas las cosas que yo lo he venido predicando y son palabras proféticas de todo lo demás que se avecina. Mire, muchos, quizá, mis hermanos, han pasado estas situaciones y mis hermanos, y quizá no hay agradecimiento delante de Dios, pero sabe que hay cosas peores las que se avecinan y nosotros tenemos que estar preparados espiritualmente y físicamente, porque cuando nosotros estamos preparados espiritualmente, por supuesto que nos vamos a mantener, mis hermanos, bien. Y eso es lo que el Señor hoy, esta noche, quiere que aprendamos a través de su palabra. Entonces, cuando a Nínive, mis hermanos, Jonás decidió dar el mensaje, mis hermanos, ellos lo que hicieron fue ponerse en un ayuno. Dice que hasta los animales ayunaron ese día. Pero el ayuno, mis hermanos, que Dios demanda, no es solo que yo quizá me ponga a aguantar hambre en ese momento, que mis hermanos, porque eso es lo que muchos creemos, que solo es aguantar hambre, que yo dejo y entre más me sacrifico, quizás ni tomar agua. Mis hermanos, de eso no se trata solo de eso, eso es aparte. Cuando usted viene delante de Dios y usted sabe que hay algo en su vida que a usted le está dañando, que usted no lo puede dejar, usted puede hacer un ayuno ese día, quizá hacer sacrificio en su carne, ¿verdad? De que usted venga y diga, este día yo no voy a comer, ni quiero tomar agua o solo agua, ¿verdad? Entonces el Señor va a ver la intención de su corazón y usted lo puede hacer. También podemos, mis hermanos, venir un día en ayuno y hacer un ayuno, mis hermanos, por la rebeldía de quizá de la familia o la rebeldía, mis hermanos, de un país, de una nación. Dios nos lo va a tomar, pero mis hermanos, pero no se trata solo de eso y yo voy a seguir con mi misma vida que yo llevo siempre. Entonces, mis hermanos, para el Señor es más interesante que mejor, tal vez, mis hermanos, sería de no venir uno y hacer esos sacrificios que a veces la gente termina, mis hermanos, más molesta, más enojada, porque sabía usted que casi siempre después de un ayuno, siempre vamos a tener que pasar como un examen. El Espíritu Santo se va a manifestar, el Espíritu Santo va a descender a nuestras vidas y vamos a tener que pasar un examen. Y mis hermanos, y esos exámenes pueden venir a nuestra vida hasta tentaciones, así como nuestro Señor Jesucristo, usted sabe, ahí lo habla en Lucas, ¿verdad? Lucas
Gálatas 4:5, donde a él el enemigo, mis hermanos, sabía de dónde él venía, sabía que él venía, mis hermanos, de estar en ayuno 40 días, 40 noches. Entonces, mis hermanos, él se acercó a él, mis hermanos, y él quiso a él tentarlo, y a él le decía, ¿verdad?, que lo adorara solo a él, y mis hermanos, y que lo que a él se le había entregado, ¿verdad?, él tenía autoridad sobre el mundo, él también a él se la iba a entregar. Y mire, vino el Señor y se mantuvo firme, mis hermanos, y él, mis hermanos, le dijo, ¿verdad?, él le contestó con la palabra. Mis hermanos, entonces, el Señor lo que anhela de nosotros es que no nos mantengamos firmes, que no tenemos que titubear, no tenemos, mis hermanos, que en este tiempo nosotros, mis hermanos, no tener fe, porque le voy a decir, la fe que a veces creemos tener no es la fe que verdaderamente el Señor anda buscando, mis hermanos, en sus hijos. La fe que nosotros, mis hermanos, tenemos que tener en Dios es de que nosotros, mis hermanos, no tenemos que ser partícipes de nada que desagrade a Dios, mantenernos en aquello de que el Señor dio una promesa y la promesa va a llegar. Así nos decía hoy el Señor, sabía usted, cuando nosotros estábamos en intercesión, de que aunque la promesa, dice el Señor, tardare, mis hermanos, nosotros tenemos que esperar esa promesa. Y porque, mis hermanos, nosotros en estos momentos, en estos tiempos, es lo que nos va a mantener la fe. La fe en la palabra, la fe en lo que hemos escudriñado, en lo que hemos escuchado, eso es lo que nos va a mantener, porque sabía usted que el falto de fe es rebeldía delante de Dios, y mis hermanos, y dice que los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Entonces, le hablé de esto porque, mis hermanos, necesitamos como que nosotros, mis hermanos, en nuestros países, tenemos que ponernos, mis hermanos, a hacer un ayuno. Pero ¿sabe cuál es el ayuno que a Dios agrada? Vamos a leerlo ahorita en Isaías 58, para que nos demos cuenta, mis hermanos, lo que verdaderamente es el ayuno. Dice la palabra de Dios en Isaías 58. Grita con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta. Aquí el Señor le está diciendo a Isaías, porque es Isaías el portador de la palabra, y le dice el Señor a Isaías, grita, Isaías, con toda tu fuerza, no te reprimas, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías. ¿Qué es lo que hoy en día, mis hermanos, el Señor quiere que nosotros, mis hermanos, saquemos a la luz? Lo que está haciendo, mis hermanos, lo que hay en cada uno a veces de nosotros. Y sabe que el Señor es perdonador, si lo único que nuestro Señor quiere es que nosotros, mis hermanos, vengamos en arrepentimiento. Volvemos otra vez con esa cita bíblica donde habla, mis hermanos, en Crónicas, ahí dice, si mi pueblo, dice, se humilla, aquel pueblo que invoca mi nombre, dice ahí. Porque, mis hermanos, nosotros invocamos el nombre de Dios, pero no cambiamos de conducta. El Señor dice que aquel que invoca su nombre, aquel que clama, aquel que pide, tiene que ser una persona, mis hermanos, que tiene que cambiar de conducta. Si yo no cambio de conducta, yo sigo haciendo las mismas cosas. Entonces, por eso, mis hermanos, el verdadero ayuno que Dios pide de su pueblo no es aquel que llega y dice, voy a ayunar, dice, para que me salga un trabajo. Voy a ayunar para que este problema se me arregle. Voy a ayunar para que me pueda comprar mi casa, para que pueda comprar un carro. Mis hermanos, el ayuno no es para eso. El ayuno es para reconocer delante de Dios y hacer morir aquella carne. Para eso es el ayuno. Para venir uno y quebrantar maldiciones.
Entonces, mis hermanos, así como ese pueblo de Nínive, ellos, mis hermanos, dice que se pusieron a ayunar, ellos reconocieron sus maldades delante de Dios. Y mis hermanos, porque si ellos obedecieron, quiere decir que ellos reconocieron. Imagínense, hasta los animalitos, dice que ellos los pusieron a hacer ayuno, mis hermanos. Y ya se imagina que hicieron ayuno y oración. ¿Y qué hizo el Señor, mis hermanos? El Señor los liberó de aquel decreto que ya estaba contra ellos. Así podemos nosotros librar batallas, mis hermanos, librar esos decretos que a veces ya están puestos, mis hermanos, sobre la tierra. Pero el Hijo de Dios, mis hermanos, no que las cosas dejen de suceder, las cosas tienen que pasar porque escrito está que todo pasará, dice el Señor, menos mi palabra. Sino que, mis hermanos, el Señor nos va a librar a nosotros, a los que el Señor nos está preparando. Pero también nuestro trabajo es orar por todas aquellas países, por las naciones donde usted mira más el pecado, orar, clamar por ellos, para que así como la misericordia de Dios llegó a su vida, que llegue a aquellos que no ha llegado, porque, mis hermanos, muchos se están perdiendo por falta de conocimiento a la palabra. Entonces, mire, aquí seguimos leyendo y dice que el Señor le dijo a Isaías: grita, alza tu voz como trompeta, denúnciale a mi pueblo sus rebeldías, sus pecados, a los descendientes de Jacob. O sea, que le está hablando a su pueblo, ¿verdad? Porque día tras día me buscan, dice, y desean conocer, dice, mis caminos, como si fuera una nación que practica la justicia. O sea, aquí el Señor está hablando día con día. O sea, ¿cuántas veces nosotros vamos delante de Dios con la misma oración, mis hermanos, y buscamos a Dios y uno dice, pero si yo oro, yo busco a Dios, pero, mis hermanos, buscando, ¿qué dice? Como que si nosotros fuéramos una nación, ¿qué dice? Que practicamos la justicia. Dice aquí también, como si no me hubieran abandonado. No hubieran abandonado mis mandamientos. Hermanos, ¿estaremos cumpliendo con los mandamientos de Dios, lo que Dios demanda en su palabra? ¿Estaremos, mis hermanos, nosotros cumpliendo con sus estatutos, con sus enseñanzas? ¿Estaremos cumpliendo? Ya analizamos, mis hermanos, y todavía a veces, dice el Señor aquí, llegan delante de mí pidiéndome, clamándome, como que fuéramos justos, dice el Señor. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor está hablando y dice, me piden, dice, decisiones justas. Porque cuando llegamos delante de Dios y hacemos un ayuno, ¿qué es lo que estamos haciendo? Creyendo que somos dignos de recibir aquello que no hemos recibido. Pero mire, qué precioso es, mis hermanos, cuando nosotros llegamos delante de Él y le decimos: Señor, he pecado contra ti. Porque, mis hermanos, como le decía, el pecar delante de Dios es hasta el no creerle. ¿Sabe que, mis hermanos, a veces usted puede decir, pero si yo tengo un buen comportamiento, pero tal vez puede ser una persona que no tiene fe? Una persona, mis hermanos, que por todo reniega, que quizá acaba de recibir una bendición de parte de Dios y ya está pensando que a saber si solo esa va a recibir y otra no. Mis hermanos, todo el tiempo hay gente, mis hermanos, que el Señor ha dicho, ¿por qué nos afanamos? Si Él dice que tiene cuidado, mis hermanos, de los pajaritos, ¿cómo no va a tener cuidado de nosotros? Miren, en la mañana el Señor también, orando, me decía, si ustedes, me decía, siendo malos, dan buenas dádivas a sus hijos y sus hijos les piden a ustedes un pan, ustedes no les dan una serpiente, ¿qué más yo, que soy su padre? ¿Cómo no nos va, mis hermanos, el Señor a guardar, a proteger, a proveernos, mis hermanos? Por eso mucha gente, mis hermanos, no está recibiendo, porque mire, óigala usted renegando, peleando, no agradeciendo, no bendiciendo a nadie. Cuando nosotros no bendecimos, cuando nosotros, mis hermanos, dice que hablamos, lo que hablamos, dice que lo que temimos, eso nos va a venir. Eso está en el libro de Job. Job un día dijo: lo que yo temí, eso me sobrevino.
Yo hablaba, dice Job, cuando él entendió la palabra. Él dijo, yo hablaba lo que yo no entendía. O sea, mis hermanos, a veces hablamos por hablar. No entendemos que nosotros mismos, mis hermanos, eso es como un imán. Cuando yo hablo, mis hermanos, cosas negativas, lo negativo va a venir a mi vida. Lo que yo estoy temiendo, eso es lo que me va a venir a mi vida. Si yo temo de que no voy a poder, de que aquello no lo voy a alcanzar, de que aquello no va a llegar, estoy, mis hermanos, atrayendo lo negativo y va a llegar, y después a la persona hasta dice, cabal como yo creí, cabal como yo pensé, así fue. Qué discernimiento, qué entendimiento, mis hermanos. Bueno, si Dios a veces nos muestra algo en revelación que nos da a través de la palabra, a través de un sueño, mis hermanos, nosotros podemos venir y orar, ponernos a cuentas con Dios para que aquella situación que Dios ha mostrado no llegue. Pero a veces, mis hermanos, no lo hacemos. Ahí sí, yo le digo, ¿verdad? Qué entendimiento, porque hicimos, Dios nos lo anunció, y para que aquello no suceda, nosotros venimos y lo primerito es ponerme a cuentas con Dios. Señor, tiene que haber alguna puerta abierta, Señor. Y por eso esta situación ha llegado a mi vida. Pero ahora, Señor, yo vengo delante de ti y me vengo poniendo a cuentas contigo, Señor. Quizá en algún momento dudé, en algún momento flaqueé, en algún momento, Señor, yo dije algo negativo. Tráemelo a memoria, Señor. Y si el Señor se lo trae a la memoria, qué bueno. Y si no, también dígale usted, Señor, por lo que estoy consciente o inconscientemente que yo, Señor, hablé o pensé o sentí, Padre, yo te entrego todo ese temor, porque, Padre, yo declaro que el perfecto amor de tuyo, Señor, me inunda y se lleva todo temor. Se ministra paz y el Dios de paz desciende. Mis hermanos, y para eso está la palabra, para que la declaremos sobre nuestra vida. Entonces aquí el Señor está diciendo, como si no hubieran, dice, abandonado mis mandamientos, me piden decisiones justas. Es como cuando usted viene, oren por mí, hay encargo sus oraciones. O se pone a orar solo, Señor, hazme salir de esta situación. Cuando el Señor dice aquí, han dejado mis mandamientos, no obedecemos a sus mandamientos. Porque por eso es necesario conocer la palabra y vivirla, hacerla, no solo conocerla, sino que vivirla y hacerla. Amén. Entonces dice aquí, y hasta me reclaman, ¿para qué ayunamos si no lo tomas en cuenta? O sea que ayunamos y no miramos la respuesta, y hasta en nuestro corazón decimos, pero si ayuné, me sacrifiqué. Mis hermanos, y el Señor dice, yo no quiero holocaustos, no quiero sacrificios. Yo lo que quiero, dice, es obediencia. Por eso hoy el Señor nos está demandando obediencia, que obedezcamos a lo que Él nos está diciendo a través de su palabra, que nosotros lo hagamos. Y mire lo que dice aquí. Pero el día, dice, en que ustedes ayunan, hacen negocios y explotan a sus obreros. Ustedes solo ayunan para pelear y reñir y darse puñetazos a mansalva, dice. Si quieren que el cielo atienda sus ruegos, ayunen, pero no como ahora lo hacen. ¿Acaso el ayuno que he escogido, dice, es solo un día para que el hombre se mortifique? ¿Y solo para que incline su cabeza como un junco, haga duelo y se cubra de ceniza? Y eso llaman ustedes día de ayuno, y el día aceptable al Señor. El ayuno que yo he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia y desatar las correas del yugo, dice, las correas del yugo, poner en libertad a los oprimidos y romper toda atadura? ¿No es acaso el ayuno compartir el pan con el hambriento? Pero vamos a detenernos aquí en el 6, dice, el ayuno que he escogido, ¿no es más bien romper las cadenas de injusticia? O sea, mis hermanos, nosotros tenemos que ir delante de Dios. Señor, he sido injusto. Por eso me sobreviene esto. Recuérdense que lo que yo he sembrado es lo que a mí me va a venir. Depende de lo que yo he sembrado. Entonces, ¿qué es lo que el Señor nos pide? El Señor dice, te voy a
te voy a mandar un castigo por eso. No, mis hermanos, Dios no está castigando a nadie. El que se castiga a sí mismo es uno, por falta de conocimiento a la palabra. Pero si yo vengo y yo clamo a Dios y le digo, Señor, muéstrame tus caminos, el Señor le va a mostrar sus caminos, lo va a llevar a la palabra. Que usted escuche por alguien una palabra o usted vaya directamente a la palabra y el Señor va a hablar. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor nos está hablando y dice, el ayuno que Él ha escogido no es más bien romper las cadenas de injusticia, dice Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Rompamos con esas cadenas que venimos heredando, mis hermanos. Por eso dice que Cristo rompe las cadenas. Pero ¿cómo? Dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Yo tengo que saber, mis hermanos. Muchos nunca se dan a la tarea, mis hermanos, de saber que en sus padres, a veces, mis hermanos, familiares que hicieron injusticia. Por todo eso tenemos que pedir perdón. Para eso, mis hermanos, para eso tendríamos que usar el ayuno, en ir delante de Dios y venir y mis hermanos a reconocer lo que otros han hecho. Y por eso dice, el ayuno que yo he escogido es más bien romper las cadenas de injusticia, pedir perdón. Ahí es donde se rompen las cadenas de injusticia, para que la injusticia a usted no se la haga nadie. Porque, mis hermanos, a veces usted dice, qué injustos fueron conmigo lo que me hicieron. No, mis hermanos. Todo es atraído. Recuérdense que hay una ley que se le llama la ley de la atracción. Yo, mis hermanos, atraigo. Hay decretos sobre mi vida porque hay portillos abiertos, puertas abiertas, como usted lo quiera ver, o maldiciones generacionales que viene uno, mis hermanos, heredando. Por eso uno tiene que, mis hermanos, venir delante de Dios y pedir perdón. Mire, si usted escucha algo de un familiar que, mis hermanos, está haciendo injusticia, que ha sido una persona, mis hermanos, porque mire, injusto es hasta aquel, mis hermanos, que no le cree a Dios, que por eso sus hijos, mis hermanos, no reciben, sus hijos, mis hermanos, pasan cosas, mis hermanos, horribles aquí, mis hermanos, que vienen a sufrir, mis hermanos, es por falta de creerle a Dios, y Dios está dispuesto a bendecir, mis hermanos, pero no hemos creído. Amén. Entonces, mis hermanos, mire lo que aquí dice la palabra, dice, desatar las correas del yugo, dice, poner en libertad a los oprimidos. Mis hermanos, nosotros tenemos que pedir perdón también, porque nosotros a veces sabemos que hay gente que oprimió, mis hermanos, a otras personas. Sabe que yo he pedido perdón y le he dicho al Señor, Padre, yo te pido perdón de parte de papá y de parte de mamá a todas aquellas personas que un día ellos oprimieron, que un día les hicieron daño. Oprimir, mis hermanos, es, mis hermanos, hacer que aquella persona sufra. Mis hermanos, muchos de nosotros a veces solo lo tenemos así como un recuerdo. Ay, yo me recuerdo que papá, mamá, mi abuelo, mi abuela dicen que era así, que hacía esto, que hacía el otro, que hacía acá, que hacía allá. Más si venimos de gente hechicera, bruja, que, mis hermanos, se dedicó a andar haciendo, mis hermanos, a andar deshaciendo hogares, a andar, mis hermanos, mandándole enfermedades a otras personas, mis hermanos, robándoles a otros, mis hermanos, mintiendo. Todo esas son cadenas, mis hermanos, que venimos heredando, son, mis hermanos. Entonces el Señor nos está llamando que nosotros pongamos, mis hermanos, en libertad a los oprimidos. Cuando yo oro, mis hermanos, yo salgo de esa opresión como persona y voy también a libertar a mis generaciones, para que mis generaciones no sigan heredando, mis hermanos, todas esas situaciones. Mire qué fácil es entender esto. Y no religiosamente solo estar aguantando hambre. Es mejor ir delante de Dios uno en un ayuno, pero haciendo esto, pero verdaderamente haciéndolo de corazón. Tal vez no necesitaría usted ni siquiera venir y usted dejar de comer. Mire, usted puede comer así cosas quizás suaves, así que, mis hermanos, porque Dios no quiere de que usted, ¿verdad?, haga sacrificios, holocaustos, sino que dice el Señor, mis hermanos, que eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos, soltar a aquellas personas también que tenemos
presas, mis hermanos, de los odios que nosotros a veces manejamos. Tenemos que retractarnos de aquellas personas que un día maldecimos, aunque usted diga porque estaba enojado, porque me hizo esto, porque tenemos que soltarlas, mis hermanos. Esa gente que hace daño, es esa gente que no anda en la luz de Jesucristo, esa gente que no está bien, la gente que comete pecado, esas pobres personas no tienen luz, mis hermanos, andan en tinieblas. Tenemos que sacarlos de esas tinieblas, que le pedimos a Dios que esa gente, mis hermanos, pueda retractarse de lo que hizo, arrepentirse, mis hermanos. Ese es el trabajo que nosotros como hijos, como siervos de Dios, que de gracia hay que dar de gracia a lo que Dios nos ha dado. Amén. Entonces dice aquí, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? ¿O dar refugio a los pobres sin techo, vestirlos a los desnudos? O sea, aquí el Señor dice, ¿no es acaso el ayuno compartir tu pan con el hambriento? Mis hermanos, yo no necesito solo estar en ayuno y en ayuno y en ayuno. No, yo, mis hermanos, el tiempo que yo dedico a otras personas a llevarles pan fresco, a llevarles, mis hermanos, es el pan, ese maná que desciende del cielo, que es lo que en este momento estoy haciendo para salvación suya, para salvación de su casa, para bendición. Mire, yo no me voy a cansar de bendecir a la gente. Y bendigo más a aquellos, mis hermanos, que hasta maldicen, mis hermanos. ¿Por qué? Porque es gente que el que maldice no está bien, pero yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que la luz de Jesucristo llega a su vida y que esa luz lo va a hacer un día reconocer que la condición en la cual está, que no está haciendo bien. Dice que cuando usted bendice, ascuas de fuego amontona alrededor de aquellas personas, y un día esas personas tienen que reconocer que le han fallado a Dios, porque no nos están fallando a nosotros, le fallan a Dios. El Señor dijo, ustedes no tengan pena, no tengan miedo, si por mi causa los vituperan, los señalan, porque sabía que hay gente que a veces hasta se molesta cuando es confrontada a través de la palabra, así como, mis hermanos, a veces uno está predicando y hay gente que no está de acuerdo, se molesta y empieza, mis hermanos, y pierde su bendición, cuando Dios lo único que tiene son planes de bien para su vida. Y aquí, mire, cuánta gente, mis hermanos, mire, se libertara, no pasara las situaciones que pasa si entendiéramos esta palabra. Así como dice aquí, ¿no es acaso el ayuno, dice, compartir tu pan con el hambriento? Yo estoy compartiendo el pan que el Señor, mis hermanos, ha mandado desde el trono de la gracia delante de usted. Y dice aquí, y dar refugio a los pobres sin techo y vestir al desnudo. Mis hermanos, hay gente, mis hermanos, que no tiene cobertura de parte de Dios. Cuando uno viene y ora por alguien, mis hermanos, el Señor extiende sus brazos, mis hermanos, y cerca a aquella persona, para que aquella persona no se siga contaminando, para que aquella persona vuelva en sí y reconozca sus errores. Mis hermanos, ese es cubrir. Mis hermanos, que yo no venga y descubra a alguien, mis hermanos, que imagínense que yo me ponga aquí a hablar de la gente, mis hermanos, sino que yo lo que quiero es llevarlo a un arrepentimiento, porque un día así lo hicieron conmigo y yo agradezco a mi Señor, a mi Padre Celestial, y bendigo a todos aquellos ángeles que Dios usó un día para poderme ayudar a mis hermanos a salir de toda esa mentira en la cual uno, mis hermanos, está viviendo. Entonces, pero mire qué lindo cuando uno reconoce, cuando uno recibe, entonces uno llega a ver la gloria de Dios, y eso es lo que el Señor quiere para su vida. Amén. Entonces, mire, dice aquí en el 8, si así procede, dice, tu luz despuntará como la aurora, y al instante llegará tu sanidad. Tu justicia te abrirá el camino, y la gloria del Señor te seguirá. Llamarás, dice, y el Señor responderá. Pedirás ayuda, y Él dirá, aquí estoy. Si haces esto, ¿qué dice? Tu luz despuntará, dice, como la aurora. Al instante llegará tu sanidad. Oiga bien, tu justicia te abrirá el camino. O sea, mi comportamiento, mi reconocer, me va a mostrar el camino por donde yo tengo que seguir. No me voy a desviar ni a izquierda ni a derecha, hacia el frente, hacia la meta.
que es nuestro Señor Jesucristo, hacia lo eterno, hacia lo grande, hacia lo maravilloso, a lo poderoso, porque Dios quiere que usted sea usado como el Señor también anhela que yo sea usada. Entonces, cuando yo empiece a ser justo delante de Dios, el Señor va a estar cerca de mí. Entonces dice aquí, llamarás al Señor y Él te va a responder. ¿Cuántos dicen, Dios no me oye, Dios no me responde? He orado, dice. Bueno, pero el Señor sabe en qué momento y en qué tiempo. Nos consolamos. No, mis hermanos. A veces las cosas no son así. El Señor, mis hermanos, de una manera va a responder y va a decir, no es el tiempo, no es el momento, pero la bendición llegará. El Señor va a hablar siempre. Amén. Entonces dice aquí, pedirás ayuda y Él dirá, aquí estoy. Así como ahorita, Dios nos está haciendo, llevándonos a una reflexión, a recordarnos cuántas veces le dimos la espalda a nuestro Señor. ¿Cuántas veces? Y se la seguimos dando todavía, pero Dios todavía está hablando a tiempo y está diciendo el Señor, dame ese tiempo que tanto te he pedido. Antes que por esto no iba a la iglesia, ahora por eso no escucha la palabra. Mis hermanos, el tiempo se tiene que hacer. Hay gente que sí está trabajando, pero hay gente, mis hermanos, que está trabajando y mire, es lo primero que hace cuando mis hermanos llegan a casa, querer oír la voz de su Señor. Dios mira todas las condiciones, el Señor sabe. Amén. Aquí no se está acusando a nadie, solo lo estoy llevando a la reflexión. Amén. Y mire lo que dice. Si desechas el yugo de opresión y el dedo acusador y la lengua maliciosa, si te dedicas a ayudar a los hambrientos y saciar las necesidades del desvalido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como el mediodía será tu noche. El Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Tu pueblo reconstruirás, dice, las ruinas antiguas y levantará los cimientos de antaño. Serás llamado reparador de muros destruidos, restaurador de calles transitables. Quiere decir que el Señor está hablando aquí y está diciendo, cuando invoques el nombre de Dios, cuando declares una palabra, va a haber cumplimiento. Entonces, si no ha habido cumplimiento en lo que has pedido, en lo que has clamado, trabaja sobre de esto. Pide perdón. Yo no sé a cuánta gente a veces le hemos hecho daño. Cuando no teníamos entendimiento, dañábamos a gente. A gente, mis hermanos, que a veces quizá tuvimos un negocio y no le pagábamos. Y por eso el yugo de opresión a veces no se va de nuestras vidas. A veces decimos, soy justo, yo esto, yo el otro, y tal vez no hay justicia. Mis hermanos, tenemos que tener cuidado. ¿A cuánta gente le hemos hecho daño? Yo no le digo vaya a pedirle perdón a uno por uno porque mis hermanos quizás ni le van a recibir ese perdón, pero usted puede hacerlo directamente a su espíritu. Dígale ahí donde estás fulano de tal, yo te hablo a tu espíritu y te pido perdón y me duele lo que un día causé dolor en tu corazón. Hagámoslo, mis hermanos, para quebrantar todos esos yugos y que esa atadura, eso que nos tiene ligado a lo malo, se aleje de nosotros. Amén. Entonces, leemos otra cita bíblica. Vamos a leer ahora en Mateo 17, 14. Mateo 17, 14. Dice en Mateo 17, 14. Fíjese que en Reina Valera dice, Jesús sana a un muchacho lunático.
nos vamos a ir más por aquí dice endemoniado, pero yo quiero que usted entienda, porque a veces, mis hermanos, nosotros regularmente casi nunca decimos fulano está endemoniado. A veces solo, mis hermanos, el que tiene entendimiento y discernimiento dice, no, este es un demonio el que está atacando a esta persona. Pero regularmente usted oye, es que este es un lunático, dice, ¿sí o no? Es lo mismo, endemoniado, lunático. ¿Cómo es las características de un lunático? Usted ahorita va a empezar a trabajar ahí en su mente. ¿Cómo es las características de un lunático? En cuanto a veces está muy amable, muy feliz, muy contento, y verdad, cuando de repente le cambia, ¿verdad? Cambia de sintonía, como que fuera, mis hermanos, cambiar de un canal a otro. Está molesto, está enojado, maldice, mis hermanos, después otra vez calmado, y así, mis hermanos, es un espíritu, mis hermanos, que lo maneja. Por eso dijo el Señor una vez, mis hermanos, Él habla en su palabra, y dice ahí, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Dice, estarás, dice el Señor, ¿verdad? Entre dos espíritus, habla el Señor en su palabra, porque a veces así estamos. En cuanto, mis hermanos, en la iglesia, con los hermanos, somos, mis hermanos, una cosa. Adoramos, dice, con esas manos que alabamos a Dios, con esas mismas manos estamos señalando después. Con esa boca que adoramos a Dios, esa boca que de verdad salió agua dulce en ese momento, también salió agua amarga. No, dice el Señor en su palabra que de una fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Entonces, cuando esto pasa, hay un problema. Y ese problema, ya usted sabe lo que dice la palabra de Dios. Entonces, leámoslo. Dice, cuando llegaron a la multitud, dice, cuando llegaron, dice, a la multitud, un hombre se acercó, dice, a Jesús y se arrodilló delante de él. ¿Qué hizo este hombre? Se arrodilló, o sea, él bajó. Él reconoció autoridad. Amén. Para recibir un milagro, para recibir una liberación, necesitamos bajar, que es lo que yo le decía, reconocer mi pecado, reconocer delante de Dios. Amén. Entonces mire lo que dice aquí. Cuando llegaron, dice la multitud, un hombre se acercó a Jesús y se arrodilló delante de él. Señor, ten compasión de mi hijo, le dijo. Le dan ataques y sufre terriblemente. Muchas veces cae en el fuego y otras veces en el agua. O sea, ¿qué le estaba dando a entender? Le dan ataques, a veces como cuando uno dice, ¿verdad? No crea que es ataques, así como nosotros aquí en mi país es cuando alguien se desmaya y cae y empieza a hacer diferentes movimientos. No, aquí está hablando de otra cosa. Dice, a veces cae en el agua y a veces en el fuego. O sea, mis hermanos, cuanto podemos estar fúricos, violentos, maldiciendo, deseando el mal, cuando podemos ser como una paloma, mansitos. Eso es ser uno lunático y ese es un demonio. Por eso le decía, entre dos espíritus. El espíritu cuando queremos suavecito y cuando dejamos que el espíritu nos domine el otro. Nosotros, mis hermanos, tenemos que dominar ese espíritu. Cuando quiera venir a nosotros, que nuestra boca quiera hablar lo que no tiene que hablar, uno mismo, mis hermanos, se la tiene que tapar y decirle, yo me resisto y yo me callo y no voy a hablar, no importa lo que me digan, no importa que me vituperen, no importa que me señalen, no importa que me maldigan, no importa, porque dice el Señor, mía es la venganza, o sea que el Señor pelea las batallas por nosotros. Amén. Pero cuando yo me quedo callado y cuando también yo no deseo mal a nadie, porque Dios tampoco, mis hermanos, no queramos que Dios, mis hermanos, pelee batallas por nosotros cuando nosotros tal vez no decimos nada, pero deseamos el mal. Amén. Hay gente que ni duerme, mis hermanos, solo por estar pensando en los demás, viendo a ver, mis hermanos, qué le puede hacer para hacerle daño. Entonces dice aquí, Señor, le dijo, dice en el 15, ten compasión de mi hijo. Le dan ataques y sufre terriblemente, muchas veces cae en el fuego o en el agua. Se lo traje, dice, a tus discípulos, pero no pudieron sanarlo. Ah, generación incrédula y perversa, respondió Jesús, ¿hasta cuándo tendré que estar con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. Jesús
reprendió al demonio, el cual salió del muchacho y éste quedó sano desde aquel momento. Después los discípulos se acercaron a Jesús y en privado le preguntaron: ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Porque ustedes tienen tan poca fe, les respondió. Les aseguro que si tienen fe tan pequeña como un grano de mostaza, podrían decirle a esta montaña: trasládate de aquí para allá, y se trasladaría. Para ustedes nada será imposible. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor les habló claramente, pero yo quiero que usted entienda algo, donde mire, Él les dijo, mis hermanos, el hombre le dijo que ya se los había llevado a sus discípulos y no habían podido hacer nada. Entonces aquí mire el Señor cómo, ahora usted va a entender por qué ellos no pudieron. Y les dice: generación incrédula y perversa. O sea, mis hermanos, para el Señor, el incrédulo es perversidad. Por eso dice: los incrédulos no entrarán en el reino de los cielos. Y el Señor tiene en esa lista a los incrédulos donde están, mis hermanos, todos los borrachos, los homosexuales, toda esa línea. Si usted lo lee en la palabra de Dios, ahí entran los incrédulos. Porque un incrédulo, por no creerle a Dios, por no confiar en Dios, pueden venirle situaciones a su vida y dar mal testimonio delante de los demás. Por no creerle a Dios, mis hermanos, a veces, mis hermanos, hace cosas vergonzosas porque no le cree a Dios que Dios lo puede llegar a bendecir. Y también aquí, mis hermanos, el Señor les dijo: ustedes no pudieron expulsar, ¿verdad? Porque sé que ellos vinieron y expulsaron. O sea, ellos, según ellos, ¿verdad? Lo decimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y va a suceder. No sucedió nada. No sucedió nada, mis hermanos, porque en ellos, ellos tenían incredulidad todavía. Y Dios a veces, mis hermanos, hay cosas que nos permite que las pasemos para que sepamos que sin Él no podemos hacer nada. Por eso dijo el Señor: ¿hasta cuándo? Dijo, estaré yo, dice aquí: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganme acá al muchacho. O sea que, mis hermanos, el Señor está cansado ya de cuánto pueblo de Dios ha perecido, de cuánto pueblo de Dios ha metido en situaciones que no tendría que meterse por no creerle a Dios. Porque mire, hacer bien las cosas, aunque usted sepa que aquello quizá a usted, usted se mete a hacer algo, pero usted sabe que aquello le desagrada a Dios. Como mire, usted ponga un restaurante, le voy a poner un ejemplo. Y usted viene y alguien le dice: mire, si usted en este restaurante no vende bebidas alcohólicas, la gente no va a venir a comer porque la gente quiere. Y usted dice: sí, pues como yo no se los voy a ofrecer, si la gente lo pide, pues va a haber. ¿Cómo va a ser eso, mis hermanos, que vamos a ofender a Dios? ¿Cómo va a ser eso que nosotros, mis hermanos, vamos a fomentar en alguna persona, mis hermanos, que vaya a chocar, que vaya a golpear a su esposa, que vaya a golpear a sus hijos, que mis hermanos a través del licor, mis hermanos piensen otras cosas? Mis hermanos, todo eso, ¿sabía usted que directamente, mis hermanos, esa gente lo está haciendo, pero no somos partícipes como que nosotros lo hubiésemos hecho? ¿Y cuánta gente cristiana está así, haciendo cosas ilícitas, cosas que no tiene que hacer, mintiendo, mis hermanos? Pero queremos, ¿verdad?, que Dios nos ayude. Todo eso hay que liberarnos. Si usted conoce de familiares que ha hecho eso, usted no tiene que ser partícipe ni hacer yugo con estas personas, aunque así lo vituperen y mis hermanos lo señalen y diga: ¿y qué te crees? ¿Y qué crees que sos tú? Sí, mis hermanos, no importa que a usted lo señalen, pero nosotros tenemos que dar testimonio de las grandezas de Dios. Entonces, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque esa es falta de, mis hermanos, de que nosotros no creemos, de que nosotros con lo más sencillo que quizá usted venda, Dios puede hacer que las cosas en sus manos se multipliquen, el Señor bendecirlo. Pero no creemos, entonces por eso nos metemos a cosas. No es que Dios le esté diciendo que los discípulos hacían eso, no. Ellos, mis hermanos, lo que tenían era, mis hermanos, que todavía su fe no había crecido y por eso el Señor les estaba hablando de que su fe tenía que ser más grande. Amén. Entonces, leo la última cita
en este momento. Dice aquí, vamos a leer en Ezequiel 3:26. Ezequiel 3:26. Dice en Ezequiel 3:26. Dice en la palabra de Dios: yo haré que se te pegue la lengua al paladar, así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo, dice, por más que sea un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Así dice el Señor omnipotente: el que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Aquí el Señor vuelve a hablarle, y en ese momento el Señor le estaba hablando a Ezequiel y le estaba diciendo: aunque tú me quieras pedir, yo voy a hacer que se te pegue la lengua. Mis hermanos, porque mis hermanos, a veces nosotros queremos ser más buenos que Dios, y por eso el Señor nos dice, mis hermanos, que nosotros no tenemos que hablar cuando Dios no nos manda hablar, solo por quedar bien con la gente. Imagínese yo viniera ahorita con una prédica y decirle a usted, ¿verdad? Miren, usted no se preocupe, yo estoy aquí clamando, orando por usted. Sí, yo sí oro y clamo por usted, para todo aquel que se conecta, para todo aquel, mis hermanos, que está siguiendo, mis hermanos, tanto en YouTube como nos está siguiendo en Facebook. Nosotros clamamos y oramos por usted, por su familia, pero clamamos para que ahí, mis hermanos, entre la luz de Jesucristo, y que Cristo sea el que gobierne su vida, su casa, su familia, que el gobierno completo de nuestro Señor esté con ustedes, y que el Espíritu Santo ahí, mis hermanos, esté descendiendo a su casa. No, mis hermanos, oraciones que a veces podemos venir y hacer por alguien, mis hermanos, y acomodarlo y decirle todo va a estar bien, cuando dice la palabra no van a estar bien las cosas. Así como usted oyó una profecía que ahorita está en la palabra, que dice el Señor: cuando digan que va a haber paz, es una señal que Dios está dando de su venida. Y eso sucedió, mis hermanos, cuando un mandatario, ¿verdad? Que fue el de Estados Unidos, él llegó, mis hermanos, y él dijo que iba a haber paz. Entonces, mis hermanos, en Israel habló él de eso. Entonces, esa es una señal que Dios está mandando, pero, mis hermanos, ahí dice el Señor cuando no es así. Amén. El Señor solo lo dejó como señal para los hijos de Dios. Entonces, mis hermanos, aquí el Señor le habló a Ezequiel y le estaba diciendo: haré que se te pegue la lengua al paladar, y así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sea un pueblo rebelde. Dice: pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás. Entonces, mis hermanos, a veces, como le digo, el Señor no nos permite al siervo que nosotros vengamos a quitar, mis hermanos, yugos que Dios ha puesto. Así como ahorita el Señor, mis hermanos, no quiere que nosotros andemos quitando yugos que, mis hermanos, el Señor ha puesto, y esto lo hace para el bien de nosotros. Amén. Pero dice que el yugo del Señor es ligero, no los yugos de maldad y de iniquidad que venimos heredando, que esos son los que el Señor quiere que sean quitados. ¿Por qué le hablo yo en Ezequiel sobre de esto, mis hermanos? Porque la incredulidad también es rebeldía. Amén. Y aquí el Señor está hablando que este pueblo era rebelde, y por eso el Señor le dijo: yo te voy a soltar la lengua, pero hasta cuando ya yo venga y solo les venga a advertir, ya no, mis hermanos, a informarles que si hacen esto, el Señor perdona, sino que ya solo es, le dijo el Señor, para advertir lo que venía. Entonces, Dios a nosotros sí nos está hablando a tiempo y nos está diciendo qué hacer para liberarnos. Amén. Así que yo declaro en el nombre de Cristo Jesús que usted se libera en el nombre de nuestro Señor. Entonces, vamos a también a ver la última cita,
que está en Ezequiel 24, 27. Ezequiel 24, 27. Dice la palabra de Dios en el 27. Ese mismo día se te soltará la lengua y dejarás de estar mudo. Entonces podrás hablar con el fugitivo, dice, servirás de señal para ellos y sabrán que yo soy el Señor. Por eso dice que el Señor habla a tiempo y fuera de tiempo. Se recuerda también cuando el Señor a Zacarías lo dejó mudo, cuando él no creyó en lo que el Señor, lo que el ángel, Gabriel había llegado y le había llevado un mensaje de parte de Dios, y él no creyó en lo que Dios iba a hacer en la vida de él, mis hermanos. Entonces el Señor le dijo, te voy a dejar mudo, le dijo, hasta que tú mires que yo voy a cumplir mi palabra, porque el Señor sabía que si no lo dejaba mudo, podía estropear la bendición que Dios le iba a dar. Entonces, mis hermanos, y eso era como una señal para que los demás crean. Y a veces le voy a decir algo, por eso nosotros, por lo que hablamos lo que no tenemos que hablar, cortamos la bendición. Por eso yo le pido a Dios que si hay algo, mis hermanos, que vamos a hablar fuera del orden, algo que no tenemos que hablar, que mejor que el Señor nos pegue la lengua al paladar. Así espiritualmente estoy hablando, amén. Que nos pegues la lengua al paladar para que haya cumplimiento, que aquellos hijos que han estado en rebeldía se vuelvan a Dios. Usted no mire lo que está pasando, lo que ellos están haciendo, sino que usted vea a Dios y crea en sus promesas y crea en sus grandezas. Y lo mismo aquellos esposos, esposas, familia que usted sabe de que no han querido ni escucharle y que no quieren saber nada de usted, que porque usted les habla con la verdad. Deje de estar peleando con la carne. Usted lo que tiene que hacer es envíele la palabra, y por la palabra todos al que se le envíe la palabra va a salir de la ruina, así como nosotros declaramos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo que cada país, que cada nación reconocerá al Dios vivo, al Dios todopoderoso, y van a darse cuenta, porque Dios les va a abrir los ojos de que Dios ha venido hablando y que lo único que Dios quiere es que nos arrepintamos, mis hermanos. Declaramos que esa palabra llega a los países, a las naciones, para que, mis hermanos, podamos salir de esa ruina espiritual donde hemos estado, mis hermanos, y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Yo espero que usted esté unido a la vid verdadera siempre, que es nuestro Señor Jesucristo, porque recuérdese que sin Él nada podemos hacer, y unámonos en oración. Hagamos, mis hermanos, que el ayuno que Dios nos demanda es aquel, mis hermanos, de que nosotros vengamos y reconozcamos. Si usted quiere no tomar alimentos, si usted quiere, ¿verdad?, hacer ese sacrificio delante de Dios, hágalo. Pero sobre todo, el sacrificio que tenemos que hacer es, mis hermanos, de ya no hacer daño a nadie. Pongámonos a cuentas con Dios, porque dice que nosotros tenemos que estar en paz con Él. Amén. Así que eso es lo que el Señor hoy nos traía. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde, Dios me lo cuide. Lo bendigo a cada uno por nombre, y le pedimos al Dios Altísimo, al Dios Todopoderoso, que nos dé esa sabiduría y ese entendimiento. En la mañana yo leía una palabra en Daniel 1, del 8 en adelante, y mis hermanos, ahí dice que Daniel decidió, mis hermanos, no contaminarse con ahí el Señor nos está hablando espiritualmente con lo mundano. No se contamine con los que no conocen de Dios y están hablando lo que no tienen que hablar. Mis hermanos, es tiempo donde nosotros tenemos que apartarnos de todo eso para que Dios nos dé sabiduría, entendimiento, y que podamos entender la palabra. Y hoy declaro que ese es el espíritu de sabiduría de lo alto. Oiga bien, porque hay, mis hermanos, 3 clases de sabiduría, que es la sabiduría humana, la diabólica, y está la sabiduría de parte de Dios. Tenemos que pedir la sabiduría de parte de Dios. No solo pida sabiduría,
que viene del trono de la gracia, del trono celestial, la sabiduría que proviene de nuestro Señor Dios Todopoderoso, y el discernimiento y el entendimiento para que comprendamos y entendamos los tiempos y que sepamos que todas estas situaciones nos van a ayudar a nosotros a bien. Amén. Tenemos que ser testimonio, mis hermanos. Eso le clamo y le pido a Dios. Así que Dios me lo bendiga, que pase una buena noche y le bendecimos, y muchas gracias por todos esos mensajitos que usted envía, y recuérdese que tenemos una cita con nuestro Señor nuevamente el viernes a las 11 de la mañana. Bendiciones, mis hermanos.